Hola amigos y amigas, soy Rubén de Masai Adventure Channel, una vez más con ustedes desde Barcelona, una ciudad mágica pero que sin embargo también tiene una cara B que les voy a enseñar esta noche. Les enseño cómo es de seguro caminar por esta ciudad en estas horas, especialmente en la zona del centro, la zona turística de la ciudad. Si quieres saber todo sobre esta interesante temática, acompáñame hasta el final. Empezamos ya por el Raval, una zona de grandes contrastes. Estadísticamente está establecido como el barrio con el mayor número de población inmigrante de toda la ciudad. Supera el 50% de la población local. Se trata de un lugar cuya vida se expande a lo largo de la noche y tiene un ambiente muy similar a cualquier país de la zona del Medio Oriente, como puedes apreciar. Aquí conviven pequeñas tiendas, restaurantes, pequeños bazares y da a veces la impresión que estuvieras en una ciudad del Medio Oriente, estando por aquí. Se trata de un barrio en el que sin duda hay toda una mezcla de ambientes y espacios en los que todavía se mezcla algo de lo que queda del ambiente español con el nuevo ambiente que se va abriendo paso a lo largo de los años, que suele ser ya predominantemente musulmán. Aunque para algunos pueda parecer una pérdida de identidad de la ciudad, viene a ser más bien un enriquecimiento cultural, ya que trae cosas nuevas y cosas que no dejan de ser interesantes sin tener prácticamente que salir de esta ciudad española, con pequeños bazares a pie de calle que se activan particularmente ahora por la noche, en los que prácticamente la vida del barrio se transforma y en los que ves ropa occidental mezclada con el ambiente oriental. Carnicerías, pequeños colmados, templos, mezquitas, en los que el ambiente indio, pakistaní y del Magreb se mezclan de manera inconfundible. Sin embargo, estamos en una zona que es considerada uno de los barrios más peligrosos de Barcelona, por lo que te sugiero, cuando te encuentres de noche por aquí, por estas zonas, no meterte por calles poco frecuentadas o sobre todo oscuras, ya que te puedes llevar una muy desagradable sorpresa en un barrio como este. Procura mantenerte en la arteria principal, que es donde vas a encontrar la parte más turística e interesante de esta parte de la ciudad. Ya es en estas horas que van aproximándose a la noche en la que calles como estas, que suelen ser poco frecuentadas, salvo que vivas por ahí, son las que debes tratar de evitar. Debes intentar meterte siempre por la arteria principal cuando andes por aquí, por la zona del Raval, o cuando quieras aprovechar este mirador exclusivo de la ciudad, que es el Hotel Barceló Raval. Es increíble cómo la vida del barrio cambia, prácticamente se activa todo durante la noche, como si estuvieras en una ciudad del Oriente Medio. Prácticamente cuando se va a países así de esta zona del Medio Oriente, normalmente se suele hacer más vida de noche que de día en ellas, especialmente por el clima. Aunque estamos en una zona mediterránea de Europa, la verdad es que digamos que el clima acompaña mucho para que esta gente siga con costumbres que llevan realizando desde hace miles de años en sus tierras nativas. Comparten espacio el gato de Botero, el famoso gato que se encuentra aquí en la Rambla del Raval, junto con pequeños establecimientos de comida en los que la población habitante del barrio suele entrar con mucha frecuencia, en el que lo tradicional se combina con lo moderno en muchos sentidos, en un barrio que es todo un referente de la comunidad musulmana en Barcelona, cuando empezó a convertirse, digamos, en un centro de la emigración islámica en los años 90, en los que se encuentra una de las mezquitas clásicas de la ciudad, una de las primeras que surgió, la mezquita Tariq bin Ziyad, que por cierto ya ha abierto sus puertas nuevamente de manera reciente. Y ahora nos encontramos en lo que son las calles del antiguo barrio judío de Barcelona, el Cal Jueu, en el que, bueno, estas pequeñas calles estrechas y relativamente solitarias son de las pocas que te vas a encontrar seguras en esta ciudad.
se encuentran prácticamente al lado del Palau de la Generalitat y es uno de los lugares que se encuentra, digamos, bien vigilados dentro de la ciudad. Se organizan tours aquí a lo largo de la zona, en lo que fue la antigua sinagoga del barrio. Io pensavo fosse soltanto una canzoncina, invece ahí tenemos el edificio del Palau, justamente aquí. Y como ves, el barrio está lleno de vida vibrante en sus calles a plenas 9 de la noche. She was just out there feeling like Todos realizando tours de la Barcelona nocturna, la Barcelona de noche. Y bien, y ahora seguimos nuestro recorrido por las calles de esta ciudad para llegar al siguiente barrio turístico de la zona del centro, la zona del barrio del Born. Aquí nos encontramos con la zona del Puente del Obispo, el Pont del Bisbe, que es una de las estampas muy famosas del barrio gótico. Como ves, tiene también actividad durante la noche esto. Bien, y ahora nos dirigimos a una de las zonas favoritas para las salidas nocturnas, especialmente para los turistas y para los locales también durante la noche. El barrio del Born, que no se encuentra muy lejos de la zona del barrio gótico. En este lugar, sin embargo, es cuando empiezan a aparecer los carteristas de noche, por lo que debes tener mucho cuidado con qué es lo que dejas en la mesa y con quién se te acerca también. Es un barrio con mucha magia, sin duda, que fue hogar de antiguos talleres de artesanos que dedicaron sus oficios en estas zonas y que ahora, pues bueno, vienen a ser de las zonas más turísticas y llamativas de la Barcelona medieval. Prácticamente todas las calles del barrio se encuentran bien iluminadas, con presencia de personas, hasta bien entrada la noche, hasta las 3 aproximadamente, que es cuando las ordenanzas municipales pues obligan a cerrar puertas, sino un poco antes. Una combinación increíble desde todo punto de vista, en las que a lo largo de las distintas calles medievales vamos a ir a parar a la famosa Catedral del Mar, que es un edificio que está novelado en, bueno, una novela histórica de Ildefonso Falcones, que se llama así, La Catedral del Mar, y que les invito a leerla porque es bastante interesante. Es increíble la magia de las calles, eso sin duda alguna, Con pequeñas terrazas, sobre todo si vienes ahora en el verano, que tienen bastante buen ambiente y en el que puedes contemplar una de las maravillas de la ciudad de Barcelona, pero ya de noche. Vamos a darte una panorámica para que lo veas bien. Aquí tenemos la famosa Catedral del Mar, que realmente no se llama así, ya se los adelanto para que no vayan a criticarme diciendo que estoy diciendo el nombre mal, sino que es la forma en cómo está novelado este templo religioso, característico de la ciudad. Aquí tenemos la Rambla del Born, con los distintos comercios y calles medievales que tenemos por aquí. Aquí lo tenemos. A ver el ambiente que tenemos de un lado y del otro. Y después tenemos otro de los destinos turísticos privilegiados durante la noche y que no se encuentra muy lejos de la zona del casco histórico de la ciudad, el barrio de la Barceloneta, con una amplia vida social y comercial en horas de la noche, prácticamente en cualquier época del año, donde se encuentra combinada la elegancia con lo popular. Con un ambiente muy animado a lo largo y ancho de las calles, como puedes ver. Y con gente prácticamente de todas partes del mundo, como puedes ver. En lo que tienes encuentro con diversas tradiciones históricas de la ciudad, pero con visión nocturna, con distintos ambientes alrededor del mercado de la zona de este barrio de la Barceloneta, antiguo barrio de pescadores y de, digámoslo así, exiliados políticos. Pues esta fue la zona en la que se encerró a
los que sobrevivieron al asedio de Barcelona por las tropas borbónicas. Este es uno de los lugares en los que sin duda vas a conseguir uno de los ambientes más tradicionales populares de tipo español y que te permite conectar un poco con la cultura local. Ahora te voy a enseñar los alrededores de la zona del mercado, que es una de las plazas, digamos, más grandes que puedes encontrar en este barrio. Mira, para que veas el ambiente nocturno que tiene el lugar, en la que incluso, mira, puedes ver cómo se camina por medio de la calle a lo largo de toda la noche. Y ya llegando a la zona de la playa, que es una de las zonas de Barcelona que tiene playa, nos encontramos con el restaurante Salamanca, que es una de las marisquerías más importantes y famosas que existen aquí en esta ciudad. Ya nos encontramos con, bueno, la zona de playa, en la que lamentablemente muchos tienen la buena idea de creer que aquí se puede pasar una velada romántica durmiendo con tu novia aquí por la noche, para encontrarte después que te han robado por la mañana mientras estabas dormido. Eso es algo que se desaconseja completamente en esta ciudad. Lamentablemente siempre hay pillos al acecho y la oportunidad hace al ladrón. Así que por lo tanto no vayas a cometer la tontería de venirte a dormir aquí bajo las estrellas. Y en general, Barcelona es una ciudad que puede ser disfrutada siempre y cuando sepas cómo moverte por ella. Espero que este recorrido que les he dado hoy les oriente un poco a cómo planificarse un poco el viaje y las cosas para no recibir grandes sorpresas. Les animo a suscribirse a este canal para apoyar este proyecto y nos vemos en la siguiente aventura. Hasta la próxima.